Yo, en realidad, es explicarle un poco cómo funciona, qué cosas tienen que considerar para hacer la práctica, pero partamos por lo más, podríamos decir, como este organigrama. En general, ustedes pueden hacer la práctica, son 150 horas, la pueden hacer full time o part time, y en general es desde, la práctica la podrían realizar desde el sexto al octavo semestre. La práctica la pueden realizar en el verano, de paso de cuarto año al quinto año de la carrera. La práctica la pueden realizar después de haber terminado la asignatura y créditos del quinto año. En general, ¿en qué lugares? Lo pueden hacer en empresas, oficinas o centros de investigación, sean centros de investigación propios de la universidad o del Design Lab, o centros de investigación de la universidad en otras facultades, o en otras universidades. El centro de investigación se puede hacer en todas las áreas que ustedes necesitan, sean dentro de la casa o fuera de la casa. En general, buscamos áreas de innovación, áreas de productos y servicios, y áreas de arquitectura, urbanismo y territorio. También se agregó un poco marketing, al haber posibilidades de generar alianzas, y como magíster en marketing hay muchas personas que están haciendo eso, pero ligados siempre al diseño. Y el tipo de comunicación, hay un interlocutor oficial, que en este caso soy yo, de parte de la UAI, y tiene que haber una persona que los va a evaluar y va a ser de parte de la empresa, ¿cierto? En general, ojalá que ese coordinador que sea de parte de la empresa tenga alguna noción de las áreas que nosotros trabajamos y impartimos en el Design Lab. Después, todo funciona a través de este web curso, Prácticas Design Lab UAI. Ahí está el link. Y aquí, si ustedes ven, están todas las cosas que ustedes necesitan. Siempre me mandan email preguntándome qué formato es, qué tengo que entregar, el informe, etc. Acá está todo. Y si ustedes lo revisan, acá están los reglamentos, el protocolo. De hecho, está el nuevo reglamento, el protocolo, el reglamento 2021 actualizado para este año. Está el protocolo de este año, y ustedes lo pueden bajar desde ahí. ¿Sí? Que son estos dos como reglamentos y protocolos que son bastante más largos, donde se explica exactamente cuáles son los objetivos, los requisitos, los tipos de empresa, cuáles son los requisitos de ustedes, nuestros, etcétera, etcétera. Si ingreso también a la página, que eso es la parte como interesante, tenemos todo y ustedes pueden bajar el protocolo. Después, si ven inscripción, sale el formulario que hay que rellenar, ¿cierto? Ese formulario se bajan, y los que estén en el Meet solamente pueden inscribirlo en Omega. Si no, cuando ya puedan pasar o estén en el Meet, si lo hicieron antes, lo inscribirán en Omega cuando les corresponda. Los certificados y seguros escolares. Después viene el informe de práctica, que es como donde están todos los templates y el informe y elaboración de la empresa, donde la empresa los tiene que evaluar y nos tienen que mandar eso. Y hay un ítem que tiene que ver con las ofertas de práctica, donde está Alumni, y después les voy a mostrar una siguiente slide. ¿Qué es el formulario que ustedes tienen que rellenar? Para poder inscribir la práctica, tienen que rellenar este formulario, que es muy simple. Está el Excel donde ustedes lo bajan, donde tienen que tener sus datos, básicamente su nombre, su root, su celular, el email UAI, el email personal, el semestre de inscripción, sexto, séptimo, octavo semestre, noveno semestre, y si están en el magíster, si corresponde el MIT, MI o marketing. Después es importante esta parte, el nombre de la oficina, el root de la oficina, el área, si se dan cuenta qué área están, la dirección, la página web, el teléfono, el supervisor, el cargo del supervisor, el título profesional del supervisor. Si es un abogado, no tendría mucha relación, independiente del cargo que esté ocupando, con lo que nosotros hacemos acá. La fecha de inicio, fecha de término, las horas semanales, las horas totales, si la práctica es remunerada o no, valor, etcétera, etcétera. Esto lo tienen que rellenar.
Después tienen que llenar, que está en ese mismo formulario, que es un Excel que ustedes descargan, la carta Gantt. Básicamente la carta Gantt tienen que poner los proyectos que van a desarrollar. Acá hay un ejemplo de proyectos, detalles, modelos, pero esto se puede cambiar con respecto a los proyectos que ustedes van a hacer y en el mes que lo van a hacer y rellenar esa carta Gantt. Y el horario, para saber cómo van a estar haciendo el horario, si va a ser part-time, los días que van a estar trabajando, etcétera, etcétera. Voy a volver un segundo a la página web. Es bien importante que, por ejemplo, nosotros las ofertas de práctica las estamos manejando en un Excel, donde vamos a ir publicando cada vez que nos llegan estas ofertas para que ustedes vayan sabiendo, cinética, a veces son remuneradas o no, y cuántas horas necesitan, porque una cosa son las horas que nosotros requerimos, que son 150, pero otras veces las empresas les piden más horas, y acá lo vamos poniendo. Y eso, si ustedes se meten acá a ofertas de práctica, se meten en un Excel, un Google Docs, donde van a estar todas las prácticas que nos vamos a ir agregando en puras pestañas donde ustedes pueden hacer sus postulaciones. Entonces, esto va a estar ya vinculado y ustedes pueden ir viendo este mismo Excel que yo tengo acá, viéndolo directamente ahí. Segundo, que es bien importante, que es interesante de esto, es que hay un cierto formato, ¿cierto? Informe de práctica. Ustedes bajan el template, hay un template hecho en Illustrator y un ejemplo, que es bien importante que lo revisen porque esa es la forma que nosotros necesitamos que nos manden la información. Para seguir con la presentación. Después hay una matriz de prácticas del Design Lab donde nosotros vamos registrando sus prácticas en este formato. Su root, dónde la hicieron, su email, si la práctica está inscrita, está terminada, si está aprobada en Omega o no, si tiene el portafolio entregado, si la evaluación de la empresa está entregada, esta evaluación del coordinador de práctica, el estado de aprobación, si está aprobado o no, el programa, de dónde viene, si están en el MIT, MK, MIE, etc. Otro significa si es que están en algún centro de la UAI o no, el lugar, el área, si es oficina de diseño, si es consultora, si es de marketing, si es de medios, centros de investigación, Fab Lab, laboratorios de innovación, y la especialidad que tienen, ¿cierto? Porque con eso podemos ir identificando ciertas áreas que son bien importantes. Por ejemplo, tenemos 90 prácticas que se están cursando, donde 84 han estado aprobadas y 6 siguen, les falta entregar los informes. Y con eso vamos sacando un reporte mensualmente de cómo ustedes lo van haciendo. Por ejemplo, para dilucidar estos temas, vemos que el 84% de las personas que están haciendo práctica lo hacen afuera de la universidad. Otros significan empresas, etcétera, etcétera. Dentro del Design Lab, solamente un 8%. Centros de investigación, que son fuera de la universidad, pero son centros de investigación, un porcentaje muy menor, un 2%. Y hay un 6% en centros de la UAI, que no son del Design Lab. Después podríamos ver las áreas, y estas son las áreas que en general nuestros alumnos están haciendo las prácticas, donde un 32% es mucho mayor en oficinas de diseño, por ejemplo. En eficiencia energética, hay un 12% que tiene que ver más con laboratorios de innovación, y así un 22% con centros, con el color sería más el azul, venta de productos, etcétera, marketing, perdón. Marketing el azul, y hay un 22% de gente que se está dedicando mucho más a esa área, ¿cierto? Después tenemos, estos son, para que los tengan, dónde y en qué lugares están haciendo las prácticas. Por ejemplo, varios de nuestros practicantes se han ido a Arauco, y en Arauco han hecho una práctica importante, tenemos varios alumnos, y aquí están en centros de interfase, en el Fab Lab UAI, en Innovatec, en movilidad eléctrica, en NOT, Patagonia, etcétera, etcétera, TVN, Vitamina. Entonces, tenemos todos las prácticas donde se están haciendo y la cantidad más o menos de los alumnos que la han ido haciendo. Muchas veces, muchos de nuestros alumnos cuando eligen una buena práctica, hacen un buen tiempo con ellos, se han ido quedando trabajando en esos lugares. Estos son, para que entiendan que nosotros dividimos como el trabajo, que siempre lo pongo, como estos son los fondos que han levantado nuestros alumnos hasta el día de hoy en proyectos de innovación propios, que tienen que ver más con la línea de los proyectos de título, del Magíster de Innovación y Diseño, y que nacen en emprendimiento. Y lo otro tiene que ver con el lugar donde están trabajando. En general,
Como les decía, están trabajando muchos nuestros alumnos que hicieron su práctica en Arauco, están en Arauco, muchos de otros están en Spiral, en IDEMAX, en Codelco, en Itaú, Sodimac, Notco. Los que están haciendo la práctica en Notco se quedaron trabajando ahí, etcétera, etcétera. Las diferencias esto de las carreras de origen, yo lo tengo más por el MIT, que tienen que ver como las tasas de empleabilidad y la renta promedio líquido, y las diferencias por mención, más o menos, de los datos que tenemos hasta ahora. Es un poco el tema como más general de las prácticas y cómo se ha ido organizando y cómo lo queremos que lo hagan ustedes. Si después vemos el reglamento, que es bien importante, o el decreto, el protocolo de prácticas, lo vamos a abrir y control L. Esto es bien importante, los requisitos de la práctica. Ser alumno regular de la universidad, haber aprobado al menos el 50% de los ramos que comprende el plan de estudio del quinto semestre, haber cursado y aprobado taller de productos, ser aceptado por alguna empresa o organización pública o privada, que el proyecto específico a desarrollar y la práctica en general sean autorizadas, escritas por el coordinador de práctica. O sea, ustedes pueden partir una práctica, pero si no está aprobada por mí o por el coordinador de práctica, no está aprobada y por ende podría ser rechazada. Ustedes parten desde que la aprobación está hecha. Las empresas, obviamente, hay requisitos por empresa que tienen que ver con el rubro, está relacionado obviamente con algunas de las líneas que imparte la Escuela de Diseño, tener al menos 3 años de actividad comprobable, ofrecer proyectos del área de diseño y un plan de trabajo para los alumnos que realicen la práctica. Nosotros entendemos el diseño como este paraguas de definiciones que hemos tenido. Nosotros somos ingenieros en diseño y eso es lo interesante, que tiene que ver con algunas de las líneas que nosotros enseñamos a ustedes, van aprendiendo. La modalidad, se la había explicado, ustedes pueden del sexto al octavo semestre. La práctica, bueno, pasando al verano de cuarto a quinto, antes de entrar al MIT o a otro magíster. La práctica podrá realizarse después de terminar el magíster, o sea, ustedes tienen 1 año después para terminar el magíster. Eso sí, hay que tener una diferencia, que ustedes tienen, hay un cierto plazo, ustedes tienen 1 año después de terminar el magíster, o sea, terminan el magíster, pero si ustedes se quieren graduar con la promoción, tienen que tener la práctica aprobada antes de agosto. Si ustedes hicieron el magíster el 2000, por ejemplo, el 2022, la práctica tiene que estar aprobada antes de agosto del 2023. Bueno, y en general, si se lo leen, aquí están todos los acuerdos que nosotros queremos hacer. Una parte importante es es la solicitud de prácticas o aprobación de las prácticas. Cada semana, la primera semana de cada mes, se revisará, o ustedes mandarán un email a mi correo, y en eso se revisará solamente las primeras semanas. Si mandan un correo, se quedará en una carpeta, y la aprobación de la solicitud o la aprobación de las prácticas son 15 días después. O sea, la segunda y la tercera semana se dará. Si ustedes, para ser muy claros, tenemos 1, 2, 3, si dividimos el mes acá, y ustedes hacen la inscripción en la segunda semana, eso queda automáticamente para el próximo mes en la primera, y se le dará el aviso en la segunda o tercera. Es bien importante que lo tengan eso, porque esa es la respuesta. Nosotros se inscriben o se piden las solicitudes de aprobación o de solicitud de la práctica la primera semana de cada mes. Y se responde la segunda y la tercera. Si yo, voy a repetirlo, hago mi solicitud la segunda, la tercera o la cuarta, automáticamente estas solicitudes pasan para la primera semana y serán contestadas esta o esta. ¿Cómo se mide la práctica? Hay 2 evaluaciones de desempeño. Una evaluación de desempeño que lo hace el empleador, donde eso lo bajan de webcurso, se lo pasan a un subempleador y el empleador me lo manda el email a mí. Y un informe de práctica que tienen que hacerlo ustedes, que demuestren todo lo que hicieron en la práctica a través de un texto, imágenes, isométricas, etcétera, etcétera, que nos cuenten
de una forma gráfica y verbal lo que aprendieron, cuál fue su aporte, qué hicieron, etcétera, etcétera. Y, como les comentaba, el coordinador de práctica profesional, teniendo en consideración todos los documentos aportados por el practicante, en especial el informe y el informe de evaluación de desempeño por parte de la empresa o institución, aprobará o reprobará la práctica profesional. ¿Ok? Toda esta información, como les comenté, está en webcurso y lo pueden ver acá, como les dije, en este lugar, en la página web. Eso. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Emma. Hay una pregunta de Emma. Sí, tengo una duda respecto a la diferencia. En mi malla aparece práctica profesional administrativa y práctica profesional ingeniero. ¿Se deben hacer las dos? ¿En qué malla te aparece? Nosotros tenemos una pura En la práctica. doble titulación de ingeniería comercial con ingeniería de diseño aparecen tres prácticas, las de TEM, la práctica profesional administrativa, que sería el próximo semestre, y intermedia. el último año, práctica profesional ingeniero. Ya, no, mira, la carrera de ingeniería comercial tiene efectivamente tres prácticas que la llaman operario, me parece que es intermedia y profesional, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos esta práctica de ingeniero o ingeniera en diseño. Estamos bien avanzados, pero no está cerrado aún, en tratativas con ingeniería comercial para convalidar la práctica que ustedes hagan en ingeniería en diseño por la práctica intermedia, que se vendría siendo la segunda práctica. Hay algunas salvedades. Estas son que la práctica de intermedia de ingeniería comercial tiene 220 horas o 240 horas, no recuerdo. Nosotros, Francisco, tenemos 150. 50. 150. Entonces, vamos a ajustar ahí un protocolo para que los alumnos que hagan las 220 o 240, que son lo que pide ingeniería comercial, y cumplan como con las condiciones que aparecen en ese protocolo, que seguramente van a incluir como algunas de las funciones, ¿no es cierto?, de la práctica intermedia, hagan una práctica, ¿no es cierto?, que sea de la mayor cantidad de horas, que en este caso la pide la Escuela de Ingeniería Comercial, pero que esa misma práctica, digamos, sirva para las dos escuelas. De esa forma van a tener ahí una convalidación y un ahorro en tiempo. Pero quiero ser muy claro que hay una diferencia de horario, entonces, de cantidad de horas, por lo tanto, si cumpliesen solo con las 150 horas, se quedaría solo como práctica de ingeniería en diseño, pero si llegan, supongamos que son 240, no recuerdo bien si son 220 o 220 240, creo. entonces si llegan a las 220 de comercial, también podrían convalidar esa práctica en comercial, ¿no? Así que eso, pero eso está en gestión muy avanzada en todo caso, así que por eso lo puedo comunicar, pero todavía faltan los protocolos finales y las firmas para poder lograr. ¿Mm? Es que me perdí un poco porque en comercial, los de comercial tienen que hacer tres. Entonces, tú me estás diciendo que la que se convalida es la de las 220 horas, que es la última práctica de las tres. No, No, Entonces, la segunda. Entiendo que la práctica mira, mira, profesional Pablo, son como 350 horas, ¿sí? todavía, esto es comercial, voy a poner una C, y ustedes tienen tres prácticas, que uno es TEM, el proyecto, el taller de innovación, ¿cierto? sí. O sea que es una práctica interna, básicamente. Tienen la Ujú. intermedia y tienen la profesional. ¿Ya? ¿Ya? Esta, me puedo equivocar, pero 220 horas, la otra creo que tiene 360 o 40, Sí, aprox, creo que son no 300. estoy completo de seguridad. Y ingeniería en diseño tiene una práctica profesional de 150 horas, ¿cierto? Ujú. Lo que les comentaba Pablo. Entonces, ustedes básicamente esta ya la tienen hecha, porque la hacen mientras desarrollan ese taller. Lo que le estaba diciendo Pablo es que
que está muy encaminado, que esta práctica que tienen que hacer con nosotros, si la hacen en 220 horas, se les va a convalidar con esta práctica. Vamos a hacer un protocolo, lo que les estaba comentando Pablo. Entonces, solamente les quedaría hacer esta práctica que muchas veces la hacen al final de haber hecho su magíster, bueno, durante el magíster o en paso de cuarto a quinto también. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. La última pregunta es que, no sé si ustedes tienen que ver con eso, pero hubo un momento que nos mandaron un formulario a completar, que es parecido al que mostró, para como que se aprobara la práctica de TEM, y nunca me la aprobaron, y llené el formulario y todo. Y creo que a los de civil le pasó lo mismo. No, eso lo tienes que ver en la escuela de negocios, no Ok, con nosotros. ah, ya, me Porque habían mandado completar. es un requisito para ese título, en el fondo. Aunque tengamos un plan común, el requisito de las prácticas te lo van a pedir cuando te entreguen el título de ingeniería comercial. Entonces hay que verlo en esa escuela, esa administración la llevan ellos, la de la Ya, profe. práctica 1. Ujú. No sé quién venía, Nico. Álvaro Creo que Díaz. Álvaro. Sí, hola, profe. Yo tengo una duda también como con la doble titulación y las prácticas, con la de civil, que en la malla de civil sale solo una práctica cuando hacemos la doble titulación con civil industrial. Nos sale como la práctica para diseño. Pero yo hablé con Andrea y ella me dijo que sí había que hacer para diseño. Y mi duda es si esa práctica de diseño tiene que estar hecha antes de que yo me cambie nuevamente a civil o cómo funciona eso. Si puedo hacerla mientras me haya cambiado a civil, porque me cambio a civil el otro año y haría la práctica en enero, supongo, pero no sé si está lista antes de que yo ya me haya cambiado. Nosotros, Francisco, un requisito de titulación, por lo tanto, antes de entregar el título, tienes que tener tu práctica. En ese sentido, ese es el deadline, ¿no? Ah, ya. Y efectivamente son dos prácticas separadas, una en civil, que te la pide esa escuela, y esta otra. El problema que tienen los comerciales es que tienen muchísimas horas de práctica, entonces nosotros estamos viendo en ese esquema nivelar un poco la cancha para ese lado, porque en el fondo están en civil, tienen una cierta hora, cantidad de práctica, más esta otra, es más razonable que los comerciales que tendrían que hacer 4 prácticas, digamos, que encontramos que es excesivo. ¿Mm? Claro. Ya, pues, Bien. profe. Belén también tiene una pregunta. Belén Verdejo. Sí, tenía que en realidad, creo que la respondió Álvaro. También estaba preocupado con los de civil, pero por bioingeniería, de hecho, ni siquiera sale en la malla la práctica. Y la verdad he buscado información y no ha resultado, no sé cómo se hace. ¿Tendría que hacer la práctica de diseño también y de bioingeniería? Yo entiendo que sí, o sea, la de diseño de todas maneras, porque es un requisito para este título, y comunicarte en la escuela de ingeniería civil, si esa carrera tiene requisito de práctica, yo entiendo que todas tienen, pero es mejor chequear con Relly Pellicer probablemente, Genial. que es el Gracias. director de docencia. ¿Mm? Creo Gracias. que Benjamín también tenía un comentario que estuvo con la mano levantada, pero no sé si ya aclaró su duda. No, ya no. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar. Ian. Sí, yo. Hola, profesor. Hola. Constanza tenía una pregunta y no pudo venir porque tenía evaluación de macroeconomía, creo. Y preguntaba al final si es que ya se quiere titular al final vía práctica al final en civil y quiere hacer magíster en diseño. ¿Cómo funciona eso? O bien si es que el magíster en diseño ¿cómo se llama? Se compatibiliza con la práctica en industrial. No sé si entiende.
Sí, bueno, eso es tema como de otra reunión porque no es propiamente de las prácticas, pero nosotros, la vía de titulación por práctica de civil no es una instancia de doble titulación. Las instancias reconocidas por la escuela de titulación son el proyecto social, el emprendimiento y vía la maestría en el magíster de ciencias de la ingeniería. Y esas son las vías de doble titulación. El MID ni el MCD aún son todavía una posibilidad de doble titulación. Digamos, no lo reconocemos nosotros, digamos, se podría titular de ingeniero en diseño, pero no así servirle para la titulación, o sea, no se lo reconocerían en civil. ¿De acuerdo? Entonces el camino es elegir una de las tres que yo mencioné. Claro, comprendo. Y bueno, quizás de otra reunión, como decía Pablo, pero si hago al final magíster en Ingeniería Civil Industrial, también te voy a hacer esta práctica de 150 horas en Sí. Ingeniería en Diseño. Eso entendí. Porque al Sí, final sí, son cosas sí. diferentes. En diseño igual vamos a necesitar de todas maneras una... Sí, en el fondo hay que entender que las dobles titulaciones son un requisito, o sea que uno completa las dos mallas, digamos. Hay algunos cursos que se convalidan porque tienen competencias o habilidades que desarrollan que son similares, y eso permite, ¿no es cierto?, un ahorro en tiempo, pero en el fondo tú tienes que cumplir con ambos planes de estudio, ¿no? Y hay algunos programas que sí sirven para cumplir como vía de titulación. En el caso de comercial es la ingeniería, perdón, el MID, el MIE y el marketing. Y en el caso de civil están estas tres que te mencioné que están alojadas en la escuela de ingeniería. No hay ninguna aprobada en nuestra escuela ya, como vía de doble titulación de los programas que nosotros estamos dando a uno. Claro, comprendo. Pregunta Joaquín en el chat, pone en caso de salir solo de ingeniería en diseño, ¿cuántas prácticas son? Una. La práctica que acabamos de hacer la charla, ustedes tienen un requisito, y yo lo que les decía, nosotros mínimo le pedimos 150, pero si se fijan, las empresas les pueden pedir más tiempo. Y eso lo definen ustedes con la empresa. Nosotros necesitamos un mínimo, pero si ustedes van a hacer 300 horas, 200 horas, ponen en el formulario 300 horas. Pues está perfecto. Nosotros pedimos solo un mínimo, no un máximo. Álvaro, ¿quería comentar algo? Sí, sí, que me acordé de otra cosa, que también me habían comentado que se puede buscar como prácticas que quizás como puedan convalidar las dos áreas, pero como son aprobadas por diferentes como carreras. Eso, ¿cómo se hace? ¿Lo tiene que aprobar usted, profe? ¿O No, cómo? no, lo que les estábamos comentando es que estamos haciendo la convalidación para la práctica intermedia de comercial, donde no van a, cuando se decrete ese protocolo, ustedes van a hacer, todo esto no se ha firmado, así que pueden haber cambios, pero lo que se acordó hasta ahora es que si ustedes cumplen el protocolo de horas con respecto a lo que pide comercial, digo nuevo, 220 horas, aprox, y hace la práctica en un lugar que nosotros lo recomendamos, nosotros aprobamos esa práctica, después informamos a comercial. Ese protocolo va a estar listo, por eso yo no les digo el mecanismo exacto, pero ese es como el espíritu, ¿cierto? No, pero profe, no, yo digo con ¿Con civil. civil? Sí, es que Andrea me había No, comentado que... con civil, si tú, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, dentro está el Centro de Electromovilidad. Hay muchas personas que han hecho la práctica en civil, en algún tipo de centro. Si ese centro nosotros te lo aprobamos, tú tienes la capacidad de poder hacer las dos prácticas en los dos lugares. La única diferencia es que yo no sé qué te piden en civil, Claro. el entregable ni el mínimo de hora. Yo sé lo que te pido yo, pero yo, por ejemplo, electromovilidad, nosotros sí hemos aprobado práctica ahí, y hay por lo menos 4 o 5 alumnos que han hecho la práctica en electromovilidad, y han sido un aporte súper importante en ese equipo. Pero yo te voy a pedir las mínimas horas. Si civil, por decir, te pide 300 horas, tendrás que hacer las 300, Claro. pero tendrás que entregar, yo no sé si en civil se entregan informes, etcétera, no tendrás que entregarlo. Entonces, si tú
lo haces por mutuo propio, elegir algo que te sirve para las dos cosas y estás cumpliendo con las horas de los dos y los requisitos de los dos, está todo perfecto. Claro, ya, perfecto. Y ahí te doy un ejemplo concreto con algo que sí da civil, que es ese centro de electromovilidad que nosotros lo reconocemos. Profe, ¿es el centro de electromovilidad de la U, ese del auto solar, algo así? Sí, el del auto solar. Ah, ya, perfecto. Emma, ¿tenía otro comentario? Sí, es otra duda. Quizá lo han repetido 1000 veces, pero el MIT se convalida por la práctica intermedia de comercial y diseño. No. No El tiene. MIT no tiene nada que ver. No, el MIT es una vía de titulación para los dobles títulos de ingenieros comerciales, ¿cierto? Con ingeniero en diseño. Pero la práctica es un requisito de titulación. Entonces, independiente del camino que tú tomes, si es doble titulación, si es sin doble titulación, etcétera, para poder titularte ingeniero en diseño, tienes que haber realizado la práctica, haber cumplido el protocolo que está subido en la página web y toda la información que necesitan está subido en el web curso. Ya. Ya, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Perdón, yo sí tengo, pero no es con respecto a las prácticas, no sé si se permite. Es Vamos a poner súper pausa a breve la eso. grabación entonces. Nicole, Ah, pausa a la grabación. Ya. Espera.